a la misma palabra de Dios. Así que les invito a tener esa actitud reverente. Muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias, Pancho. Qué alegría poder tener estos días aprovechando el tiempo para hablar de estas cosas tan hermosas y a la vez tan santas, de las cuales, por un lado, nadie es personalmente digno de hablar, pero por otro lado, en Cristo, todo el que quiera puede y debe proclamarlo. Estoy muy feliz de esta oportunidad más que Dios nos concede de meditar acerca de la paciencia, es decir, el sufrimiento, el aguante, que nuestro Salvador estuvo dispuesto a sufrir por cada uno de nosotros, por cada una de las almas que este mundo ha tenido, tuvo en ese tiempo y tiene y tendrá vivo, activo en este mundo, como tú, amigo que estás hoy escuchando, dándote la oportunidad de oír este mensaje. Cristo Jesús hizo todo lo que hizo pensando en alcanzarte, pensando en alcanzarme, pero para eso tenemos que conocer lo que hizo, tenemos que ir a las Escrituras, y esa es la razón por la cual hemos querido aprovechar, además de los servicios habituales, miércoles y domingo, estos 2 días, este viernes, este sábado, para tener estas conferencias especiales. Así que, nuevamente, sean todos bienvenidos, y especialmente tú, amigo, que nos estás escuchando por primeras veces, muchas gracias por darte esta oportunidad y deseo de todo corazón que Dios obre en tu vida y que te bendiga grandemente con su palabra. Así que eso es lo que nos mueve, comunicar las verdades bíblicas. No nos mueve ninguna otra cosa más que eso. Y eso es lo que nos tiene aquí, lo que nos sostiene, y para lo cual le pedimos a Dios fortaleza y le pedimos de su gracia para poder seguir adelante haciendo esta labor con una motivación genuina, una motivación limpia, porque tristemente hay muchas personas buscando otras cosas que no son agradables a Dios, y nuestro empeño es mantenernos en estar buscando hacer su voluntad por las razones correctas, y una de ellas es que el mensaje pueda ser escuchado, que el mensaje pueda ser recibido por muchas más personas. Así que deseo pedirles que en esta noche abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 15. Vamos hasta allá, si son tan amables de abrir ahí sus Biblias. El Evangelio de Marcos, capítulo 15. El día de ayer hablamos acerca de la agonía de Jesucristo. Ese tema está disponible tanto en la página de Facebook que está usando en estos momentos nuestra iglesia, como también está disponible en la plataforma de YouTube, igualmente en el canal que se ha abierto para que la iglesia pueda estar subiendo, ¿verdad?, un servidor y algunos otros hermanos que quieran y puedan subir materiales ahí. Ahí estará disponible este tema para que usted lo pueda revisar y escuchar, el tema del día de ayer. Si no tuvo la oportunidad de escucharlo, está ahí disponible un tema más. Y hablamos de la agonía de Jesucristo. En estos momentos quisiera yo poder hablar con ustedes, especialmente con base ahí en Marcos capítulo 15, acerca del desamparo que Jesucristo enfrentó y experimentó por amor a cada uno de nosotros. Si tuviera que titular este tema, así como el anterior, que se llamó sencillamente agonía, hablando de Jesucristo, este tendría por título desamparado. Una sola palabra. Y vamos a llegar en la lectura de esta hermosa porción a ese versículo, a esa frase que es la que dirige todo el tema. Sin embargo, es muy importante y de mucha bendición empezar mirando el contexto, mirando los sufrimientos, la paciencia, el desgaste, y en todo ello el amor que Jesucristo nos tuvo hace ya más de 2000 años en aquella ciudad de Jerusalén, en aquella semana
en aquellos días últimos en los que Él estaba enfrentando todo lo que enfrentó, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad hoy de creer en un Salvador, en Cristo el Señor. Así que vamos a meternos a la historia. Meditemos nuevamente, como ayer, en lo que Cristo soportó por amor a nosotros. Marcos 15, dice el versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Este primer versículo nos recuerda, hermanos, que durante la noche anterior, la tarde del día anterior y la noche anterior a esta mañana, el Señor Jesús ya había enfrentado esos primeros 3 juicios ante las autoridades judías, ante el sumo sacerdote Caifás, ante el ex sumo sacerdote Anás y también ante Caifás junto con el Sanedrín, ese cuerpo legislativo, ese cuerpo judicial, ese cuerpo administrativo que operaba, ¿verdad?, en la cultura de los judíos. Entre el pueblo judío había un concilio llamado Sanedrín, que cuando tenía que conocer de asuntos diferentes se reunía para poder tomar decisiones. Y es muy interesante ver en la historia que el Sanedrín podría reunirse en 71 participantes o en 23, dependiendo los casos, ¿verdad? En 23, esos 23 miembros del Sanedrín es muy probablemente los que estaban reunidos aquí junto con otros principales sacerdotes y escribas, porque esos 23 eran los que comandaban las causas de pena de muerte que se le ejecutaban, se le dictaban a las personas que ellos así lo consideraban. Así que acababa Jesús de pasar por todo ese sufrimiento en el cual los judíos lo acusaron falsamente. Eso está más atrás en la porción también de Marcos. Ese juicio en donde se le golpeó a Jesús en su rostro, en donde se le escupió, en donde se le escarneció. Eso está más atrás, pero esta parte de Marcos empieza narrando cuando ya las autoridades judías lo habían considerado digno de muerte y entonces lo llevaban a la jurisdicción del gobernador Poncio Pilato, que según la historia universal, sabemos que fue un gobernante cruel, que no fue un gobernante justo y recto, tristemente, sino un gobernante cruel. En los 60s, en la década de los 60s, se encontró arqueológicamente la primera evidencia extrabíblica de que Poncio Pilato fue un personaje real de la historia que ejerció su gobernatura allí en Judea, en esos lugares. Así que las autoridades judías, queriendo lavarse las manos de la responsabilidad de la muerte de este hombre ante el pueblo para que no aparecieran ellos como los malos, ellos llevaron a Jesús ante Pilato. Mayormente también porque al ser ellos una provincia de Roma, no podían ejecutar la pena de muerte con plena libertad, y por eso es que apelaban al procurador que tenía lo que históricamente se llamaba el ius gladi, el derecho de vida y muerte. Así que compareció toda esta compañía de autoridades, y en el versículo 15 al final dice que lo llevaron atado. Y aquí comienza en este capítulo la paciencia del Señor, el aguante, el soportar. Iba atado prácticamente, perdón la expresión que hago con mucho respeto, como si fuera un animalito. Iba atado, callado, sin decir nada, como en la profecía se dice que iba a ser, completamente enmudecido como cordero que no abrió su boca. Y la verdad es que sí la abrió, pero solamente para lo estrictamente necesario. Y usted lo va a ver en el desarrollo de todo este capítulo que estamos estudiando, cómo es que de la boca de Jesús sí salieron palabras, pero no
en todo momento ni hacia cualquier persona, sino específicamente en momentos de suma importancia, de suma sensibilidad, y que fueron también muy instructivos esos momentos, esas frases en las que él se expresó. Así que lo llevan atado y lo entregan en manos de extranjeros, en manos de gentiles, en un tribunal que dirigían personas de otra nación, crueles. Versículo 2. Pilato le preguntó, y aquí empieza el primer juicio romano ante el Señor Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa fue la pregunta de Pilato. Respondiendo él, le dijo, y sencillamente Jesús asiente lo que Pilato está preguntando y le dice: tú lo dices. Y los principales sacerdotes dice que le acusaban mucho. Y otra vez Pilato le preguntó diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesucristo enfrentó este primer momento con Pilato con un silencio estoico, propio de una actitud de mucho honor, de mucha fuerza, de mucho esmero, de mucho carácter delante de una situación injusta y difícil. Jesucristo se queda pétreo, parado, completamente firme delante de este juez humano, al que más adelante, después, en otro momento que hablaría con él, le diría de esta manera: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. ¡Qué tremendo! Ya Jesús estaba fortalecido. Ayer hablábamos de eso, de cómo en el huerto de Getsemaní obtuvo esa fortaleza, y aquí la está demostrando, esa paciencia, esa capacidad de aguante para no venirse abajo y mantener la línea exactamente donde él la quería, porque quería llegar, hermanos y amigos, hasta el momento último de dar su vida por nosotros. Así que se asombra Pilato ante esa resistencia de un hombre que no quería abogar por su propia causa, ante un hombre que no quería reclamar por lo que estaba viviendo, porque lo estaba viviendo convencido de lo que estaba haciendo, a favor de otros, sí, pero convencido. Y luego se nos empieza a hablar de una costumbre que tenía en ese tiempo el pueblo judío, respaldado por el gobierno romano, una costumbre que tenían en relación a la fiesta pascual, a la fiesta de la Pascua. Una costumbre que se narra aquí, que el pueblo pudo aprovechar. Mira, dice el 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, entiéndase Pilato y su gobierno, una manera de congraciarse con el pueblo. En ese día de la fiesta, entre las muchas diversiones, distracciones que tenían después de cumplir con los ritos, una de las cosas que hacía él es que le soltaba un preso, y dice el 6, cualquiera que pidiesen. Nota muy bien y ten en tu mente al Señor Jesús atado allí en el tribunal de Poncio Pilato mientras todo esto está sucediendo. Y dice el versículo 7 que había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Dice otra porción que era culpable de un motín, de participar en una rebelión multitudinaria en la que unos a otros se golpean, se jalan, pero en esos momentos, ¿verdad?, como sucede tristemente a veces en las cárceles, quedan personas muertas, heridas de muerte. Y este hombre estaba preso porque había participado en una rebelión y había sido acusado también de homicidio, era un hombre culpable. Y viniendo la multitud, dice el versículo 8, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Empezaron a pedirle a Pilato que le soltara un preso, y Pilato respondió, versículo 9, diciendo:
¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía Pilato, fíjate las motivaciones de los judíos, que aún Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Por envidia. La verdad es que había por lo menos 3 motivos, humanamente hablando, detrás de la muerte de Jesús. Le interesaba mucho tanto a las autoridades judías como a las romanas que alguien con el perfil de Jesucristo no siguiera viviendo. Había motivos políticos detrás de esto. Los judíos y los romanos no se mezclaban, pero cooperaban para permitirse sus diferentes corrupciones. Y cuando alguien de la talla, del carácter, de la integridad, de la moralidad de Jesús empezaba con su popularidad a despertar en el pueblo otro tipo de sentimientos, otro tipo de exigencias, eso era tomado como el comienzo de una posible rebelión contra el gobierno romano. Así que había motivos políticos para no dejar que creciera un líder del tipo de Jesucristo, que buscó siempre ser íntegro, que no temía de ningún hombre, sino que estaba siempre buscando la verdad. De hecho, esa fue una de los temas, de los asuntos con los que Jesucristo confrontó a Pilato. Él le dijo en Juan 19, en una de esas pláticas que tuvo con él, que él no era, su reino de Jesús no era de este mundo, que él venía al mundo a dar testimonio de la verdad, y que el que era de la verdad lo escuchaba, y que el que no era de la verdad no lo escuchaba. O sea que la lucha de Cristo tenía que ver con mantenerse en la verdad, con mantenerse en lo que es agradable delante de Dios. Así que tenemos aquí a Pilato queriendo satisfacer por motivos políticos a Israel, aparte quedar bien con el emperador, mitigando las posibles revueltas. Había motivos políticos, había motivos económicos. Si usted se acuerda, Jesucristo, una de las cosas que hizo con gran celo fue que quitó del templo a los vendedores y a los cambistas. Y realmente eso era un acto que despertó el coraje en esa clase de comerciantes. La economía, especialmente de Jerusalén, se movía alrededor de todo lo que se compraba y vendía en el templo con motivo de las ofrendas religiosas. Y había también un celo comercial para que se acabara con alguien que quitaba la fuente de ganancia. Y obviamente había motivos religiosos. Los líderes de aquel tiempo empezaron a sentir que Jesucristo tenía más likes, más me gusta, cosa que nunca, pienso yo, debería de movernos a los hijos de Dios, porque la fama, la gloria, el honor solamente es de Él. Y si en algo somos útiles, es porque Él nos hace así. Y si en algo somos dignos de ser tomados en cuenta, es porque Él nos permite ser así. Y nuestro enfoque siempre debiera ser el que podamos ser de bendición y ser de utilidad. Pero en ese tiempo, como ahora, en ese tiempo muchos no lo veían así. Muchos veían que el surgimiento de un hombre como él era un arrebato de la autoridad, de la popularidad, que realmente Jesucristo, hermanos, era sumamente firme en los propósitos divinos, y a los líderes de los judíos que estaban viviendo en hipocresía los denunciaba con las Escrituras, los advertía. Y él era de corazón un siervo que se ponía a ayudar a las multitudes y a enseñar mañana, tarde y noche acerca de este bendito libro, y a buscar que los corazones de la gente fueran guiados realmente a la obediencia a Dios, a la libertad espiritual.
Si usted después quiere ver ese tremendo contraste entre el Maestro Jesús y la religión, usted puede leer más adelante todo Mateo 23 y va usted a ver ahí el contraste entre Jesucristo. Si usted lee Mateo 5, 6 y 7, resume las enseñanzas espirituales de Cristo, los principios del reino espiritual, Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7, y luego lee Mateo 23 y va usted a ver el contraste entre lo que hacían los religiosos y lo que hacía Jesús, cosa que todavía sigue sucediendo. No muchos están perseverando en enseñar solamente las Escrituras, no muchos están perseverando en mantenerse solo en las Escrituras. Yo le animo, querido amigo, a que si usted es de las primeras veces que está acercándose a escuchar de Dios porque ha sentido la necesidad, Dios le ha puesto esa necesidad y usted está empezando a sentir que necesita llenar ese vacío espiritual, yo le animo a que lo llene con la Biblia, lo llene con las enseñanzas de la Biblia, no con tradiciones, no con costumbres, no con seguir a hombres, sino que su mirada esté puesta en el Salvador. Había motivos para llevarlo a la muerte. Por esa razón estoy aquí, me detuve en el versículo 10. Dice que conocía a Pilato, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Dice el 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y el versículo 13 registra la primera ocasión en la que se escuchó este grito lastimero, que sin duda caló hondo en la humanidad de Jesús, porque provenía de la misma multitud que semanas, meses y años atrás muy probablemente él había alimentado con pescado, con pan. Provenía ese grito de la multitud que tiempo atrás él había sanado de sus enfermedades, él había instruido en la palabra, esas grandes multitudes que dice Lucas capítulo 14 que iban tras él y a las que más de una vez las paró en seco y les dijo el precio, el costo del verdadero seguidor de Cristo. Pero esas multitudes, estoy seguro, fueron bendecidas, beneficiadas por Jesús, y aquí gritaban ellos lo que en griego se escucharía: ¡Estauró al madero! ¡Cuélgalo! Lo que quiere decir: crucifícale. Y Cristo, oyendo, paciente, soportando. ¿Qué quería la gente? ¿Qué quería el populacho? ¿Qué quería la multitud rabiosa? Sangre. Yo no me imagino y nunca me gustaría estar, ni deseo eso para nadie, ni siquiera si fuera un considerado enemigo. No lo tengo, no tengo enemigos. Pero si así fuera, ni a ellos les desearía una especie de experiencia de linchamiento, de que afuera esté una multitud enorme gritando en contra de mi vida, que me lleven a la cruz. Imagínese lo que el corazón de Cristo y los impactos emocionales que empezaba a recibir ahora en este momento, que ya venía trabajado su corazón desde la cena en la que con un ambiente muy emotivo le habló a los discípulos y demostró su angustia y su dolor, y luego en el huerto de Getsemaní, luego en el arresto, en la traición de Judas, y luego en los 3 juicios de los romanos. Ahora, después de platicar con Pilato, escuchaba ya no solamente a las autoridades, sino que veía que la mentalidad torcida de las autoridades caía también en el pueblo, y ellos mismos gritaban: cuélgalo, crucifícalo. Y en el 14 viene una pregunta sincera de este hombre que estaba al frente de ese
de esa tetrarquía, de esa autoridad, de esa jurisdicción, y dice: pues, ¿qué mal ha hecho? Y él quería indagar. De hecho, en el Evangelio de Juan vemos a Pilato más desenvuelto, registra Juan más aspectos de lo que Pilato empezó a hacer. Y preguntaba: ¿qué mal ha hecho? Y ellos, dice el versículo 14, gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, miren, versículo 15, queriendo satisfacer al pueblo, qué tristeza que una persona viva, ande, decida por agradar al ¿qué dirán? Qué triste. Y más triste si esa persona que vive para agradar la opinión pública, para agradar lo que otros quieren ver y oír de nosotros, en lugar de andar en la verdad. Ese creo que es uno de los grandes males de la humanidad, querer vivir la vida para quedar bien con otros. No se trata tampoco de vivir para quedar mal, se trata de vivir para andar en la verdad y que la verdad de nuestra vida hable por nosotros, aunque sea más difícil, aunque lleve más tiempo, que se nos conozca por nuestros hechos y no tanto por lo que parece. Pero este hombre era esclavo de la opinión pública y de otras cosas. Era un hombre indeciso. Y más triste todavía cuando ese hombre está al frente de otros. Y en sus manos recae el deber de hacer la justicia. Pero así fue, bajo el control de Dios, así fue, como leímos en la lectura de Hechos. Eso estaba anticipado por Dios. Esto estaba dirigido por el propio Señor Jesús. Sin embargo, los elementos humanos ejercieron su voluntad y este hombre dice que quería agradar al pueblo y por esa razón soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Soltó a Barrabás y entregó a Jesús. ¿Sabe qué hay ahí, querido amigo? Una ilustración de cómo es la salvación. Déjeme aplicar brevemente este asunto aquí. Los relatos de los evangelios, y especialmente los últimos capítulos, están llenos de ilustraciones, de cuadros claros de cómo es la salvación. Sin perder marcos, porque vamos a volver. Mire por favor, Primera de Pedro 3:18. Una frase quiero leer de esa carta de Primera de Pedro 3:18, que nos habla de cómo es la salvación y que certifica lo que está pasando ahí entre Barrabás, Jesús y Pilato. Mire, dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y viene una frase que el mundo no ha entendido. Viene una frase que la religión no ha creído. Dice allí: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Se libera al homicida, se libera al pecador, se juzga, se condena y se enjuicia al culpable. Una ilustración de la sustitución que Jesús estaba haciendo y hizo por ese hombre llamado Barrabás, sí, pero también por cada pecador que pisaría este planeta. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Quiere decir que el Señor Jesucristo fue el que a ti y a mí nos sustituyó, nos justificó. Y yo no he cometido homicidio, ni he promovido una rebelión como la quiso Barrabás. Sin embargo, tengo mi lista que Dios conoce. Y tú también tienes tu lista. Y alguien tiene que pagar. Y ese alguien ya vino y se dio por nosotros. Volvemos a Marcos. Dice entonces el 15 que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Pero luego viene entre comas algo. Dice que lo entregó después de azotarle.
Lo entregó después de azotarle para que fuese crucificado. Eso quiere decir que entre sus estrategias, Pilato se dio cuenta que lo que estaban haciendo los líderes judíos no era correcto, no era justo, que habían promovido toda una campaña de aversión contra Jesucristo. Él se dio cuenta que no había motivos. Allí en el Evangelio de Juan que estoy citando, se dice claramente que tres veces Pilato reconoció y le dijo a los judíos: yo no hallo en él ningún delito. Y en esa porción de Juan 19 se narra lo que aquí Marcos no nos dice. Acuérdese que los relatos de los evangelios se van complementando. Y en Juan dice que este gobernante, antes de hacer lo que se nos está diciendo aquí, llegó al grado de sacar una tinaja, un lebrillo con agua, y allí, en el tribunal, meter las manos, lavarse, secarse y entregar a Jesús como diciendo: yo no soy responsable, allá ustedes, yo me lavo las manos, cosa que intentó hacer, pero realmente eso está en las manos de Dios pendiente para ser juzgado. Pero lo intentó, lavarse las manos, quitarse la responsabilidad. Pero antes de hacer eso, uno de los intentos que hizo, una de las estrategias fue que, pensando en conmover el corazón, la dureza del pueblo, de los judíos, pensando en conmover a los líderes y que se le bajara a todos ellos el enojo, el coraje que tenían contra el Señor Jesús, una de las cosas que hizo fue que lo mandó a un castigo antes de ir a la cruz. Y en ese castigo que dice aquí en Marcos, tan solamente ahí en el versículo 15, en 3 palabras muy cortitas, dice: después de azotarle. Los evangelistas, hermanos, amigos, Mateo, Marcos, Lucas, no tenían necesidad de explicar en las Escrituras lo que eran los azotes, porque ellos tenían pleno conocimiento, era un asunto sabido por ellos en su contexto histórico, en su contexto social. Por eso solamente dicen: le azotó, después de azotarle. Esto ha quedado un poco lejos ya, por el paso del tiempo, de lo que nosotros podemos saber e indagar sobre lo que eran los azotes. Pero como ayer, hoy también le doy gracias a Dios por diferentes estudiosos, médicos, cristianos, que se han interesado por estos temas y han escrito acerca de esto y han indagado, incluso se han apoyado en descubrimientos arqueológicos. Hay un caso muy especial de unos arqueólogos que, queriendo analizar las evidencias de la crucifixión extrabíblicamente, encontraron, ¿verdad?, unas tumbas al oriente de Jerusalén, en el cual descubrieron evidencias de personas que habían sido muertas por traumatismos, por golpes, y allí encontraron, ¿verdad?, a un hombre que tenía marcas de haber sido crucificado con clavos, porque hasta la década de los 70s, 60, 70, no se tenía descubrimiento arqueológico fehaciente de que hubiera habido muertos por cruz clavados, sino que los ataban con cuerdas. Pero este grupo de arqueólogos encontró en esas tumbas evidencia de una persona crucificada con clavos. Es muy interesante. Estos relatos han dado mucho para estudiar, mucho para investigar. Y hay material disponible, e incluso usted en internet puede buscar datos duros, datos fehacientes, de hallazgos que tienen que ver con el respaldo de lo que aquí la Biblia está enseñando, como en todos sus demás capítulos. La Biblia tiene un respaldo arqueológico duro, fuerte. Cada lugar que se menciona en la Biblia, al menos el gran porcentaje de ellos, ya ha sido descubierto en citaciones, en jeroglíficos, en tablillas, en monumentos que los arqueólogos han encontrado. Los azotes, según la historia, las investigaciones, y especialmente lo dicho por un hombre llamado Flavio Josefo, de nacionalidad judía, que en el año 63 después de Cristo, antes de que
los romanos, por mano de Tito Livio, destruyera Jerusalén. Este hombre, Flavio Josefo, se unió al Imperio Romano, le dio la espalda políticamente a Israel y se unió al gobierno romano. Y desde ese lugar escribió la historia de muchas de las atrocidades y de muchas de las cosas, especialmente escribió la caída de Jerusalén en el año 70. Este hombre fue testigo de crucifixiones, de azotes. Y este hombre, citado por otros doctores y médicos, dice que el evento de los azotes era un castigo legal practicado por los romanos, que consistía en desnudar de sus ropas al sentenciado, amarrarlo a un poste del tribunal, un poste más o menos de 1,50, quizás un poco más bajo, 1,30, 1,50, amarrarlo, a ver si no me pierdo del cuadro, amarrarlo así, poner a sus dos costados atrás, a su lado derecho y a su lado izquierdo, dos verdugos llamados azotadores o lictores, cada uno de los cuales era diestro en su oficio, un derecho y un zurdo, ambos con un recio mango de madera, imagínenselo por favor, ya suavizado, ya amañado ahí el mango, en cuya punta ese mango tenía bien fijas 6 correas, 6 a 9 correas de cuero, y a lo largo de esas correas y específicamente hacia el final de esas correas, pedacitos de plomo, de hueso y a veces de vidrio, con el cual cada uno por turnos, a lo ancho, largo y en contra de la espalda, alta, baja, glúteos y la parte de atrás de los muslos, azotaban en golpes fuertes, terribles, hasta ir llenando toda la zona de la parte posterior de la víctima que era azotada. Del azote 1 al 10, dice este hombre, se producían heridas cutáneas, en donde se empezaba a abrir la piel y empezaba a sangrar. De los azotes 10 en adelante, del 11 hasta el 20, las heridas se llamaban subcutáneas, la piel quedaba ya prácticamente deshecha y empezaban a lastimarse los tejidos subcutáneos. Y del 20 en adelante se trataba de heridas musculares. Dice este hombre que en algunos casos las venas de los azotados se veían y que en algunos casos muy particulares, porque tenían cuidado los ejecutores de no llegar con el azote hasta la zona del corazón, sin embargo, llegaba hasta la zona acá del estómago, hacia el pecho. Dice que en algunos casos los intestinos podían verse. Los azotes con los judíos tenían límite de 40-1. Pero los romanos muy probablemente no respetaban eso, sino que daban y daban y daban hasta que ellos consideraban que era suficiente y que la persona estaba quebrantada, lo cual nos hace pensar que Jesús muy probablemente después de esto quedó tendido en su propio charco de sangre. Y cada uno de esos azotes, amigo, no fue por culpa de él.
Esa fue la estrategia con la que Herodes intentó ganar terreno. Después de eso, habiéndolo azotado por medio de los soldados romanos, ellos ya lo tenían bajo su poder, bajo su mando, los soldados. Estos hombres que en el Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, por boca de David, inspirado por el Espíritu Santo, David les llama a estos hombres perros. Estos hombres de carácter cruel, sádico y despiadado, tenían a Cristo en sus manos. Lo terminaron de azotar en ese poste, lo quitaron de ahí desnudo y entonces llevaron a cabo una fiesta de burlas, de escarnios, que obedecía históricamente a una fiesta que ellos, a un juego que ellos llevaban a cabo determinado tiempo, que se parece un poco a lo que hoy algunos niños juegan o jugaban y que denominan el rey pide. ¿Ha oído ese juego? Los soldados romanos heredaron de las bacanales, de las diversiones de los babilonios, un juego que tenía que ver con que una persona era designada rey en aquellos tiempos y todo el día o durante varios días él mandaba a todos los demás y todos los demás le tenían que servir y traer y lo que pedía le era concedido en los días de fiesta, pero al terminar la fiesta, ese que había sido designado rey por suertes tenía que inmolarse en adoración al dios Saturno, tenía que sacrificarse. Ese juego estaba muy popularizado entre los soldados, para que usted vea históricamente el tipo de personas que podían llegar a ser esos hombres, crueles, sádicos, sin escrúpulos. En manos de ellos estuvo el Señor Jesús. Y después de que lo azotaron, dice el versículo 16, ahí estoy en Marcos, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, o sea, las cámaras interiores del tribunal, dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Probablemente, hermanos, aquí se está tratando de 12 o 14 soldados más. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡salve, Rey de los judíos! Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. O sea que entre todos ellos, imagínenselo por favor, y no quiero ser sensacionalista, pero tenemos que reflexionar en lo que Jesucristo vivió por amor a nosotros en esas horas terribles. Estos hombres lo tenían ahí sangrante y lo llevaron hasta el pretorio, le pusieron ahí una silla tal vez enfrente o en medio y juntaron alrededor a toda la compañía y se divirtieron con él. Y le pusieron, dice el versículo 17, una corona tejida de espinas. Cuando se investiga este asunto a fondo, el Evangelio de Juan provee un detalle muy importante a tomar en cuenta para poder imaginarnos bien lo que sucedió y lo que vivió Jesús. Dice el Evangelio de Juan que le pusieron una estefanón, la palabra griega para corona, estefanón, que aludía a una de las coronas orientales de ese tiempo, una especie de mitra o capacete, como un gorrito que tapaba toda la parte de la cabeza por arriba de las orejas. Y dice Juan que se la pusieron sobre. Ellos muy probablemente usaban todas esas ramas secas que cortaban de arbustos, porque había varias clases de espinas allí en Jerusalén a la mano, varias clases de espinas que todavía hoy se pueden encontrar, algunas más largas que otras, algunas más puntiagudas que otras, y muy probablemente se cree que esos soldados, todos esos matorrales los recogían para poder hacer sus fuegos y calentarse. Es muy probable que tuvieran a la mano todo eso para hacer una especie de mitra, una especie de capacete
de espinas que le hundieron al Señor. No tanto en la forma tradicional en la que a veces lo vemos, sino como un gorro, como un casco. Se lo ponen, dice el versículo 17, hiriendo todavía más. Ya tenía el Señor golpes, obviamente, en su rostro desde los juicios con los alguaciles judíos. Ya tenía todas las marcas de los azotes, ya tenía toda su piel lacerada y sensible desde el huerto de Getsemaní. Y en todo ese tiempo vaya imaginando el esfuerzo que él está haciendo para mantenerse paciente, para mantenerse resistente. Como decía Hebreos capítulo 12 que citábamos ayer, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, soportó, aguantó. Estaba en su corazón nuestra salvación. Estaba en su corazón que usted pudiera llegar al encuentro con el Salvador, con la verdad, un día en su vida. Estaba en su corazón, en su mente, el rostro de cada uno de nosotros, porque Él es Dios, es omnisciente y puede estar pensando en ese momento también en los rostros de todos los que un día le conoceríamos como Salvador. Y aseguro, hermanos, que en su corazón se recordaba y se decía una y otra vez: vale la pena. Un paso más, un golpe más, un escupitajo más, un azote más, vale la pena, voy a llegar. Y ahí estaba nuestro Señor, delante de una cuadrilla de soldados sádicos, con una corona, con una vestimenta púrpura, una capa que sin duda se le empezó a pegar en todas las heridas de los azotes. Se empezó a secar con el paso de los minutos. No creo que fueran condiciones muy salubres. Sangre, sudor, tierra. Lo sientan ahí y entonces lo empiezan a saludar. Salve, Rey de los judíos. Y empiezan a carcajearse delante de él. Y luego dice ahí que con una caña le pegaban en la cabeza. Con una caña le pegaban en la cabeza. Y luego, aquella expresión soez, generalmente llevada a cabo por el varón, imagíneselo, al Señor le escupían. Y se ponían de rodillas y lo reverenciaban. Y dice el versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Mateo dice que le quitaron el manto. Imagínese el dolor de tantas terminaciones nerviosas, ya empezando a hacer un poquito de costra, un poquito de coagulación. ¡Fras! Lo puedo imaginar al Señor gritando, gimiendo, pero sin quejarse, solamente aguantando cada una de estas cosas que estos soldados le hicieron. Después de haberle escarnecido, versículo 20, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y ahí sucede algo que Marcos no registra. Juan, por favor, no pierda Marcos, vaya a Juan. Juan capítulo 19. (19:1). Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas
y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo a todos ellos: he aquí el hombre. Y allí estaba nuestro Salvador, tal vez empezando ya a sentir la falta de fuerza, la anemia por la pérdida de sangre, empezando a sentir escalofríos, ya prácticamente sin poder mirar directamente a las personas por toda la capa, por toda la niebla de sangre que pasaba por sus ojos. Y allí estaba el Señor y este gobernante tratando de generar compasión por el que nos tuvo a nosotros compasión. Y les dice: he aquí el hombre, como diciendo, con esto basta para que entiendan que no hay delito en él, que es un hombre limpio, que no es culpable de lo que le están acusando. Básteles ya con esto. Pero dice el versículo 6, cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús, ya con su corona de espinas, golpeado y todo, dice ahí, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: y por eso te digo que él expresó cosas que valían la pena, porque con esto que va a decir, hermanos, nos da a nosotros una tremenda enseñanza, que siempre la autoridad está en manos de Dios, nunca de los hombres finalmente. Porque allí, ya debilitado, le dice en el 11, y mira cómo es que Jesús, a pesar de todo lo que ya venía sufriendo físicamente, tenía pleno control de su mente, de sus ideas. Estaba sobrio porque se había preparado. No lo doblaron estas cosas psicológicamente. Mira, le dice ahí en el 11, respondiendo Jesús, le dijo así: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, César el emperador. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Nuestro Salvador sigue soportando, sigue aguantando. Marcos 15, versículo 21. Con el patíbulo a cuestas, la viga con la que el condenado a la cruz iba a caminar, pública y vergonzosamente declaraba que era un corrupto, un homicida, un rebelde. Esa viga que pesaba 52 kilogramos de peso, la tenía que llevar desde la cárcel hasta el lugar donde lo iban a colgar, en otro travesaño, en otra viga vertical que estaba ya sembrada allá en el monte del Calvario, en el monte de la Calavera, en el Gólgota. Recibe varios nombres, pero su nombre es porque el monte en sí da una apariencia de una calavera. Tiene como 3 cuencas y se ve como una calavera. Y allá iba el Señor.
Y dice que ahí en el 21 se nos deja ver que la fuerza física de Cristo en este momento no era suficiente para llevar esa carga. Y dice el 21 que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Muy probablemente el Señor, hermanos, sufrió después de todo esto eventuales caídas con ese palo de madera encima, y ahí vieron que no era posible que Él lo llevara, así que le pidieron a este hombre que llevara por él este artefacto. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Esto lo hicieron los soldados romanos, llegando allí, y antes de clavarlo, llegando allí, le dieron esta bebida estupefaciente que él, dice allí, no tomó, porque esta bebida que se le daba generalmente a los que estaban sufriendo físicamente, a la manera en la que Jesús estaba sufriendo físicamente, esta bebida que era equivalente a una droga, era precisamente para poder mitigar los dolores y que no se fuera en ese momento a desmayar, a entrar en crisis y que llegara hasta el sufrimiento más fuerte que le querían infligir. Pero dice aquí que el Señor no lo tomó. Más adelante, ya en la cruz, aceptaría vinagre, eso sí, para hidratarse, porque dijo, tengo sed. Pero aquí, no. ¿Sabes por qué? Jesús quiso enfrentar esto en plena sobriedad, en sus 5 sentidos, o lo que quedaba de ellos. ¿Qué diferencia con algunos de nosotros? Especialmente varones, que no queremos entrarle fuerte al reto del matrimonio, de la familia, de la educación y disciplina cristiana a los hijos, de la ganancia de almas, de la enseñanza de la Biblia, de la predicación del Evangelio, del discipulado de los nuevos creyentes, del obedecer el llamado para ser un día siervos de Dios de tiempo completo. ¿Qué diferencia con muchos de nosotros que por mucho menos estamos buscando salidas, distracciones, y no se diga en algunos casos, sustancias? ¡Qué gran Salvador tenemos! Que en lo más íntimo de su integridad, pudiendo beber una droga para mitigar su dolor, dijo, no, esta es mi labor, esta es mi tarea, esta es mi paciencia. Y me imagino su rostro oliendo esa bebida y haciendo algo como esto, mira, y cerrando su boca y apretando los dientes, como diciendo, a lo que sigue. No lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, dice el versículo 24, y otra vez la frase es sencilla, la frase es sin detalles, como en el caso de los azotes. Sin embargo, sabemos que la crucifixión era todo un proceso, queridos hermanos. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y no se quiere decir las 9 de la mañana, lo crucifican a las 9 de la mañana. Los juicios y todo lo que acabamos de narrar de los soldados tuvo lugar en la madrugada prácticamente. Tal vez entre las 5 o las 6, más o menos, y las 9 de la mañana cuando ya estaba el Señor en la cruz. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, de los cuales nos habla mucho Lucas, un diálogo precioso que tuvo el Señor con uno de ellos. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Sí, porque a lo lejos muchos sencillamente veían tres pobres miserables ahí colgados. Fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes también, escarneciendo, decían unos a otros salvó,
Asimismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, de la hora tercera a la hora sexta, ¿cuántas horas son? 3. De las 9 a las 12. 3 horas clavado. De las 9 a las 12. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 de los 4 evangelistas registran este fenómeno de tinieblas. A las 12 del día, cuando el gigante, así llamado por el Salmo 19, el sol está en toda su fuerza, el inmenso y todopoderoso Dios apaga al gigante porque su Hijo está dando la vida por el mundo. Y empieza Dios a intervenir con algunas manifestaciones que la Biblia narra, y una de ellas fueron las 3 horas de tinieblas, porque dice ahí que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Una especie de eclipse que Dios permitió con duración de 3 horas, porque la creación estaba siendo conmovida, porque el Hijo de Dios estaba dando su vida. Y antes de entrarle al texto 34, quiero aportarte un poquito nada más para que te imagines ahora al Señor después de todo lo que ya ha pasado. Te lo imagines ahora colgado de sus 2 manos, atravesado con 2 clavos, uno en cada uno de sus antebrazos. Cada mano tenía que cargar por lo menos 30 o 35 kilogramos, por lo cual se sabe que las partes de la palma se desgarrarían después de un tiempo. Así que los soldados romanos, con toda pericia, muy seguramente buscaban este pequeño orificio que se nos hace aquí, en donde pasa, incluso si uno se presiona, pasa el nervio mediano que alimenta y da fuerza y ramifica después en todos los dedos. Exactamente aquí los soldados romanos encontraban el espacio exacto para atravesar de un solo marrazo, atravesar la muñeca, y de otro dejar fija la extremidad en esa madera. Hicieron eso con un brazo, sin duda alguna, acompañado de un grito de dolor del Señor. Después hicieron eso con el otro brazo, y allá estaban los nervios importantísimos de sus 2 extremidades del Señor Jesucristo. Allí estaban los nervios destruidos y fijos, impidiendo la movilidad libre del Señor, de sus brazos, de sus manos. Y después de eso, queridos hermanos, tomando otro de esos clavos chatos, oxidados, rudos, tal vez del desperdicio de los herreros, tomándolo y juntando los 2 pies, como la evidencia arqueológica que te platicaba lo dicta. En esta posición, los 2 pies con los talones unidos, igualmente penetrando uno, penetrando el otro, o quizás los 2, si el soldado ya era muy diestro en su labor, y culminando con un mazazo más para otra vez dejar fijos ambos talones con las piernas dobladas así, en esta posición prácticamente, y recargado en un pequeño asiento llamado sedecula para esperar 6 horas. Lo que sucedía durante esas 6 horas se describe por diferentes hermanos médicos, teólogos que exploran lo que Jesucristo empezó a experimentar, y de las sensaciones más terribles que un crucificado así empieza a experimentar, aparte de la pérdida de sangre, es la incomodidad de la postura, de la posición. Lo primero que empieza a ocurrir, obviamente, es que los músculos de los hombros, de los brazos, empiezan a cansarse,
Y el crucificado, obviamente, por ratos bastante largos, debe soltarse por el cansancio, porque también los nervios están impedidos, pero cuando se suelta, los pectorales empiezan a tensarse y respirar empieza a ser difícil. Es fácil meter el aire, pero no es fácil sacarlo en esta posición. De manera que por la pequeña sensación de asfixia que el crucificado empieza a experimentar, usa lo que queda de fuerzas en sus brazos y en sus piernas para levantarse un poco, coger aire y, en el caso de Cristo, pronunciar algunas frases todavía, y después de un rato volver a lo mismo. La falta de oxigenación, dicen los médicos, empezaría a generar una sensación de intensísimos calambres. Y yo no soy doctor, no soy experto en la materia, pero los procesos físico-químicos que Jesucristo en su cuerpo empezaría a experimentar después de todo lo que ya venía sufriendo, en ese momento fue un sufrimiento terrible. Pero todo lo físico no tuvo punto de comparación con el sufrimiento espiritual que está en el versículo 34. Y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo una frase aramea: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quizás con las fuerzas que le quedaban, levantó sus ojos al cielo y exclamó esa frase que traducida es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías, por el parecido de la palabra aramea Elí, Eloi, con el profeta Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, aparte de la que ya había dado, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión, un soldado al frente de 100, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas mujeres habían subido con él a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas 23 se dice que estas mujeres, mientras Jesús estaba caminando a la cruz, lloraban por él, lamentaban por él. Y Jesús, con la cruz a cuestas, a las mujeres les dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por todos, por las cosas que os vendrán. Y las empezó a instruir. El grito de Cristo aquí es uno de 7 clamores que se registran en los diferentes evangelios. Estoy perfilándome al final, querido amigo, pero es muy importante y de vital importancia que usted y yo comprendamos el significado espiritual profundo y cuánto tiene que ver con nosotros el significado de las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expresadas por Cristo en ese momento, justo antes de morir. Fue esa expresión una de 7. Las otras 7, muy instructivas. Una de ellas fue dirigida a los soldados, una petición de oración a los que le clavaban las manos. Está en Lucas 23. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Esa frase revela la capacidad tan amplia de perdón que Cristo tuvo y tiene aún por los peores de este mundo. Esa frase habilita a cualquier pecador de cualquier clase, de cualquier nivel, a encontrar el perdón en Jesús de Nazaret. La otra, la segunda, en Lucas 23, al ladrón que se arrepiente, colgado nuestro Señor, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una frase que revela la promesa más grande que un hombre pueda recibir en este mundo sin haber hecho buenas obras, sino con arrepentimiento y fe. La promesa de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, sin bautismo, sin penitencias, arrepentimiento y fe en el crucificado. La tercera frase, una frase que revela la talla del carácter de Cristo, que aún en las condiciones más paupérrimas, más pobres, más tristes, tiene amor por los demás. Madre, he ahí tu hijo, dijo de Juan, su apóstol. Hijo, he ahí tu madre, y encomienda a esos dos para que se vinculen y se ayuden emocionalmente en su ausencia. ¿Quién piensa en otros hoy? Y menos cuando estamos pasando por situaciones tan duras a veces. Otra frase en Juan 19, la cual salió, me imagino, en voz baja, que solo Juan, que estaba al pie de la cruz, lo alcanzó a escuchar. Tengo sed. Muestra la profunda identificación con nuestra humanidad y con nuestros sentimientos físicos. Tengo sed, dijo Cristo. Una más, de las más hermosas y grandes registradas en Juan 19:30, y que al investigarlo, esta que viene es la que dice Marcos 15:37, esa gran voz que después de la cual expiró, esa voz debió ser esta: consumado es. Quiere decir saldado, pagado, hecho. Toda la lista de todos los pecadores, toda nuestra lista, querido hermano, querido amigo, fue pagada en el Señor, y fue la expresión que gritó antes de decirle al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 frases, y entre ellas esta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado es muy interesante. En griego esa palabra se pronuncia, se dice así: enkataleipo. Se compone de 3 diferentes vocablos. Enkataleipo. Leipo, dejar. Kata, atrás. En, allí. Enkataleipo. Dejar a alguien ahí, atrás. Lo que el Padre tuvo que hacer con su propio Hijo. Dejarlo ahí. Describe un acto inmisericordia y cruel. Algo que un hombre le haría a otro hombre. Y de hecho ha sucedido. Cuando un padre se desobliga de sus responsabilidades con su hijo y lo deja a su suerte. Algo que un hombre haría para salvar su propia vida: dejar atrás a otro, en cataleipo, ahí solo, necesitado, amarrado, y darse la media vuelta e irse sin importarle. Algo que un hombre haría con otro hombre, sin duda alguna, tristemente. Pero algo que Dios nunca haría con ninguno de sus hijos. Pablo dice: Demas me ha desamparado, un colaborador. Demas me ha desamparado amando este mundo. Pablo dice: en mi primera defensa
Todos me desampararon, hablando de sus colaboradores. Sin embargo, Pablo mismo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos perseguidos, mas no desamparados. Y dice Hebreos 13: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha dicho: no te dejaré, ni te desampararé. Dios no desampara a ninguno de sus hijos, pero en ese momento Jesucristo no era propiamente su hijo. En el Salmo 22, versículo 3, se dice que la razón del silencio divino, la falta de ayuda de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo en ese momento, es porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre los hombros de Cristo. Se había convertido en pecado. Era no solamente una mancha de sangre ahí, sino que además era una mancha de pecado. Estaban sobre los hombres de Cristo todos los adulterios de los hombres, todas las fornicaciones de las personas, todas las mentiras, todos los fraudes, la corrupción, los robos, la violencia, todas las bajezas humanas, los orgullos, las necedades sobre el Hijo de Dios. De manera que el Padre, en su santidad, tiene que voltear el rostro y ir hacia el otro lado y dejarlo que experimente la mayor soledad, literalmente un infierno, por nosotros, para nosotros, para que usted y yo, confiando en Él, no tengamos que sufrir la separación del Padre, la cual consiste precisamente en el infierno. Porque, amigo, un ateo, con todo y que no cree en Dios, una persona que vive para el mal, y es más, un cristiano que está enemistado con Dios y que amó el mundo y que no quiere nada con Dios, un ateo, un pecador, un cristiano alejado, todos gozan de los beneficios divinos, aunque no le den el rostro a Dios, aunque le den la espalda, porque respiran su aire, porque sienten su sol, porque aprovechan su agua, porque gozan de otras personas hechas a la semejanza de Dios. Pero Cristo fue dejado allí a su suerte, fue dejado solo, no murió como mártir con la fuerza imprimida por Dios, influenciada por Dios para sostener a su siervo en la muerte. No, Señor, eso sí lo tuvo Pablo, eso sí lo tuvo Pedro, eso lo tiene hoy un creyente que enfrenta la muerte con la fortaleza de Dios, pero no Cristo. Él se entregó así por nosotros, desamparado. Solo tenía que sufrir la pena máxima para darnos libertad. Y así quiero terminar. La respuesta al clamor por parte de Dios en el cielo fue un silencio para que se cumpliera la muerte hasta el final. La respuesta a ese grito, a ese clamor ante la cruz, las mujeres lo compadecieron, cosa que no te recomiendo que hagas, amigo. Él no murió para que lo compadezcas, pero esas mujeres lo compadecieron, se entristecieron por su muerte. Otros dijeron: pues tal vez está llamando a Elías. No sabían ni siquiera qué pasaba. Total indiferencia, total ignorancia. No te recomiendo que tu actitud ante la muerte del Señor sea de ignorancia y de indiferencia. Pero hubo un centurión que al ver todo lo que había sucedido, escuchar los diferentes clamores y mirar cómo había muerto aquel hombre, con cuánta paciencia y aún con gozo y valor, que al verlo expirar dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Allí, ese centurión fue salvo. Y fue el último que el Señor Jesucristo ganó. Ya no en vida, después de muerto. ¿Cuál será el resultado de ese clamor? No tanto en el cielo,
no tanto al pie de la cruz, no tanto en el templo, en tu corazón, en este momento. ¿Tú qué piensas? ¿Es tu Salvador? ¿Murió por ti? ¿Por qué no concretas eso en este momento? ¿Por qué no en este momento dejas que Jesucristo y su muerte sean un registro histórico, un asunto religioso, y los bajas a través de una oración a tu alma, a tu corazón, y aplicas lo que hizo Jesús, su paciencia y su sacrificio, lo aplicas en este momento a tu propia necesidad, a tu pecado, que fue pagado, pero que necesitas hoy reconocer y entregarle para que ese sacrificio aplique? ¿Es verdad que allá afuera no te reconocerán una decisión así? Es verdad que a mucha gente no le interesa una decisión así, pero tú que has oído este mensaje y que estás consciente de tu necesidad de Dios, Cristo vino para salvarte y hoy te ofrece perdón y salvación eterna. Mucha gente va a ir a la condenación porque aunque hubo este sacrificio, no han reflexionado personalmente, profundamente, y no se lo han llevado a su corazón. No han dicho: sí, soy pecador, sí, necesito no una religión, necesito no un esfuerzo que me salve, necesito de otro, de alguien que haya dado su vida por mí, y ya lo hubo. Y ese alguien hoy, a través de su palabra, me está llamando a tener un encuentro con Él para toda mi vida, que cambie mi manera de pensar, que cambie mi manera de ser. ¿Por qué no decides hoy darle acceso completo a tu vida y le dices a Cristo: yo, como aquel centurión, Señor, yo creo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios que dio su vida por mí? ¿Te gustaría cerrar esta conferencia invitando a Cristo a venir a tu vida? ¿Por qué no inclinas tu rostro y oras conmigo de esa manera? Amén. Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí y gracias por haber soportado tanto para que yo no tenga que ser condenado. Me arrepiento de todos mis pecados en este momento ante ti. Acepto tu muerte sustituta por mí en la cruz y te invito a entrar en este momento en mi corazón. Gracias, Cristo, por salvarme y perdonarme. Gracias por darme la vida eterna hoy. Ayúdame a crecer de aquí en adelante. Ayúdame a cambiar a partir de esta salvación que hoy me das. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador. Amén. Especialmente, amigo, usted que por primera vez, si fue así, toma la decisión de aceptar a Cristo, quiero que sepa que ese no es un compromiso con una iglesia, no es un compromiso con hombres, no es ni siquiera un compromiso con Dios. Es la muestra de un recibimiento de algo que Dios hizo por usted. Es la aplicación de algo que Dios está ofreciéndole al mundo gratuitamente. Pero una vez que hemos recibido a Cristo, Él está interesado en que sigamos creciendo en sus caminos. Por eso, si usted tiene disponible en el medio digital por el cual vio este mensaje, si ahí está disponible una hoja que dice la decisión bíblica de aceptar a Jesucristo en el corazón, le animo a que la lea, a que la estudie con una Biblia y se afiance en las verdades de Dios, de lo que ahora es un hijo de Dios, y que cuanto más pronto, si es su deseo, su necesidad, busque una congregación de sana doctrina donde se enseñe solo la Biblia, y si podemos ser útiles en algo como Iglesia Efata, aquí en Querétaro o a distancia, búsquenos a través de los teléfonos, a través de la página, con mucho gusto le daremos atención espiritual. Terminemos este servicio cantando un canto que habla de esta obra también. Vamos a concluir entonando este canto que se llama